Mis amados hermanos, buenos días. ¿Cómo están mis amados hermanos? Bendito sea el Señor que aquí nos tiene, hermanos. Es una gran bendición estar con vida, hermanos, después de estas situaciones tan difíciles que ahora se nos han venido. Hay experiencias buenas unas, gracias a Dios, pero otras, pues de consuelo y fortaleza por parte del Señor. Hermanos, pero nosotros vamos ahora a continuar adelante con nuestras clases de escuela bíblica dominical de esta nuestra primera iglesia bautista. Hoy, el día de hoy, vamos a iniciar un nuevo tema, cómo evitar las trampas de la vida. Pero les invito a orar, hermanos. Gracias a Dios porque en esta bendición que nos da, oremos. Dios, Señor Padre, Dios que escuchas, Dios que miras, Dios Santo, Dios Salvador, gracias, Señor. Gracias por esta bendición que nos das de llegar a este domingo más. Un domingo, Señor, que tú nos permites por tu gran misericordia tener. Te agradecemos, oh Dios, que en este tema que iniciamos de cómo evitar trampas que en la vida tenemos. Cómo evitar, Señor, estas situaciones adversas que no nos gustan, Señor, pero que vienen. Unas propias de nuestra situación humana y otras, oh Dios, por Satanás, que es el enemigo que tenemos. Padre, te rogamos que nos bendigas y nos des la bendición a través de esta historia de José, el hijo de Jacob. Te rogamos, Señor, nos ayudes en ello. Ahora, Señor, te ruego una vez más, porque seas con nuestros hermanos en la fe que han sufrido la pérdida de un ser querido por este COVID o por alguna enfermedad propia, Señor, de la vida. Señor, fortaléceles sus corazones, consuélales, Padre, porque nadie más que tú lo puede hacer. Te agradezco, Dios, por mis hermanos en la fe que han salido ya de esta situación de enfermedad, de COVID, pero también te ruego, Señor, por los que están ahorita en ello. Gracias, Señor. Sigue estando con nuestra patria, en nuestro país, con nuestros gobernantes, en nuestro estado y en nuestra ciudad. Bendice a nuestros hermanos, Señor. En tu amor te lo ruego, Padre. En Cristo Jesús te lo suplico todo esto. Amén. Amados hermanos, como decía hace un momento, vamos a ver cómo evitar estas trampas que en la vida encontramos. Y el día de hoy quiero invitarles a ver, en primer lugar, nuestra primera lección se va a llamar La trampa de la tentación. Y vuelvo a mencionarles, vamos a estar trabajando en el libro de Génesis con la historia de este hombre al que Dios tenía desde temprana edad para ser un guía, alguien que iba a salvar a su pueblo de una situación de hambruna, como es José, el hijo de Jacob. Le pido, hermano, que estudie a partir del capítulo 37 del libro de Génesis. Ahí vamos a iniciar el día de hoy. Entonces, hermano, vuelvo a repetir, la lección de hoy se titula La trampa de la traición. Hermanos, sin lugar a dudas, como cristianos, quisiéramos vivir una vida agradable a nuestro Rey, a nuestro Señor. Yo espero que es el anhelo suyo, como lo es el anhelo mío. Vivir vidas que agraden a nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, cuando vienen las dificultades y nuestras vidas son embestidas por trampas, que decía ahorita, trampas, hermanos, que nosotros a veces nosotros mismos elaboramos. Son consecuencias de lo que hacemos que no agrada a Dios, pero también trampas que Satanás pone. Si nos descuidamos con esas trampas, usted y yo nos vamos al ceder, nos vamos a sentir derrotados, nos vamos a sentir tristes, muy desesperados. Pero lo maravilloso es que el Dios maravilloso que usted y yo tenemos y que se manifiesta en su palabra, Él nos da en ella, en su palabra, nos da la forma, la manera de cómo enfrentar, de cómo evitar
caer en esas trampas de la vida. Esas trampas que quieren impedirnos a unos seguir en el camino del Señor y a otros definitivamente ni siquiera entrar en el camino del Señor. Hermanos, en José vamos a encontrar una demostración de que la fe en el Dios vivo y verdadero tiene poder para transformar las vidas. Tiene poder, la palabra de Dios, para ayudarnos a evitar caer en esas trampas de la vida. Hoy veremos, hermanos, la trampa de la traición. ¿Alguna vez usted ha sido traicionado por alguien? Quizá por su papá, quizá por su mamá. Quizá ha sido traicionado por algunos de sus hermanos. Me estoy yendo a lo familiar. Por algún familiar que no sea papá, mamá o hermanos, tíos, sobrinos, primos. O quizá un buen amigo. O quizá por un desconocido. Ser traicionado, hermanos, es muy doloroso. Es muy penoso. Nos lleva a separar una relación. Nos lleva a ser desconfiados, ya no únicamente de la persona si seguimos teniendo tratos con ella, con quien nos traicionó, pero incluso nos lleva a desconfiar de todos. Y lo más triste, ya sean pleitos, nos lleva a hacer pleitos en los que nadie gana, donde hay abogados, donde hay acusadores y defensores. Y más allá en pueblos o aquí en la ciudad, pleitos a golpes. Pero hermanos, usted y yo somos creyentes, somos nuevas criaturas en Cristo y nuestro Dios, usted lo sabe, Él nunca nos ha traicionado. Hermanos, su servidor ya va para cumplir muchos años en la vida cristiana. Medio siglo ya. Y en estos 50 años de vida cristiana, nunca el Señor, nunca me ha traicionado. Yo sí, hermano, yo le he fallado mucho al Señor. Y Él siempre me ha mostrado su gran misericordia. Nuestro Dios, Él nunca nos va a traicionar. La razón, porque Dios es bueno, porque Dios es santo, porque Dios no tienta a nadie, porque Dios, hermanos, es un Dios lleno de amor y misericordia. Y Él anhela para usted y para mí solo el bien. Por su palabra, Él nos ayuda a salir victoriosos cuando la traición llega a tocarnos. Hermanos, ¿por quién fue traicionado José? La Biblia nos dice por quiénes. Sus hermanos, ¿verdad? Sus hermanos. Aquí, por eso yo mencionaba ahorita, ¿usted ha sido traicionado por su padre, por su hermano? Bueno, es que José fue traicionado por sus hermanos. No justificamos las raíces, no, para nada se justifica, pero fue traicionado. Incluso hasta querer matarlo. Pero nuestro Dios, hermanos, siempre, para con sus hijos, tiene el control de todo. Hermanos, les invito a ver que en las trampas de la traición, las trampas, se vencen siendo íntegros, se vencen con integridad. Y decía ahorita, vamos a ver el capítulo 37 del libro de Génesis, y vamos a ver de los versículos del 1 al 5, 19 al 24 y el 26 y el 27. Vamos a ver en este primer punto, versículos del 1 al 5. Le invito a ver versículo 1 y versículo 2 de este capítulo 37 de Génesis, que nos dice:
Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos. ¿De quiénes? De sus hermanos. Hermanos, vamos a ver en primer lugar quién era José. ¿Quién era José? Jacob y su familia, como lo dice esta escritura, este capítulo 37, ellos se encontraban en la tierra de Canaán, en Hebrón. José era hijo de Jacob y de Raquel. Raquel era su mamá. Raquel solo tuvo 2 hijos, si ustedes se recuerdan. Claro, José es uno de los 12 hijos de José. Aparte de José, Raquel, a quien Jacob amaba, también tuvo a Benjamín, que al nacer Benjamín, Raquel murió. Así es que para estos momentos de los 17 años que tenía José, pues su mamá ya había terminado. José pues tenía 17 años y él a esta edad, 17 años, él ya hacía labores de pastor. O sea, ya ayudaba a su padre, a sus hermanos, a lo que ellos se dedicaban. Ellos tenían animales para pastorear. Al parecer, según vamos a estar leyendo y lo que leemos aquí, José estaba por encima de sus hermanos e informaba a su padre, como dice el final del versículo 2, de la mala fama que sus hermanos tenían. No habla de aspectos específicos de la mala fama, pero seguro que tenían mala fama. Es lo que dice la palabra de Dios. Si él informaba de esto a su padre, quiere decir, hermanos, que este joven era un joven íntegro. No iba y le decía mentiras a su padre. Él hablaba la verdad. No era un chisme. Su padre lo mandaba a eso. Él era obediente y él entonces informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Esta situación hacía que sus hermanos lo odiaran. Bueno, pues yo fui primer hijo de 8. Así es de que cuando alguien hacía mal, pues normalmente cuando esa parte de la familia, si uno de los 8 decía mamá lo que el otro había hecho, pues entonces como que no gustaba mucho, ¿verdad? No gusta mucho que nos delaten. Hermanos, veamos un poquito más de José. Miren, José, vean bien esto que les voy a comentar aquí. José fue amado y también fue odiado. José fue favorecido, pero también fue abusado en las cosas que le hicieron. Fue tentado, pero también fue confiado. Fue exaltado, pero también fue humillado. José, como un hombre íntegro, puso sus ojos en Dios y él no dejó de confiar en el Señor, en su Dios. La adversidad nunca endureció su carácter. La prosperidad no lo arruinó. Él, José, fue el mismo tanto en privado como en público. Quiero que veamos qué es lo que nos muestran los siguientes personajes de la Biblia. Miren, Enoc, todo va a estar relacionado con la fe. Enoc nos mostró el camino de la fe. Acuérdense que él caminó con Dios por su fe. Noé, el del diluvio. Noé nos mostró la perseverancia de la fe. Cómo construir esa barca, esa arca.
en donde no había tanto de lluvia y en un lugar donde no había agua especialmente. Abraham nos mostró la obediencia de la fe. Él obedeció al Señor. ¿Se acuerda? Cuando iba a sacrificar a su hijo, hasta ese momento de querer ya degollarlo, ahí él dio muestras de ser obediente a la fe en el Señor. Isaac nos mostró el poder de la fe. Jacob nos mostró la disciplina de la fe. Y José, el triunfo de la fe. Hermanos, José nunca se quejó, nunca hizo nada comprometedor. José era un hombre de Dios. En segundo lugar, vamos a ver de José su relación familiar. Vamos a ver los versículos 3, 4 y 5. ¿Qué nos dice en este capítulo 37 de Génesis? Y amaba a Israel. Israel es Jacob. Acuérdense que se le cambió el nombre a Israel cuando Jacob peleó con el ángel. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y 5, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más. ¿Cómo era la relación familiar de José? Hermanos, lo que vemos es que era una familia con muchos problemas. Un problema de favoritismo, de favorecer a uno, de no ver a los hijos por igual, sino favorecer a uno y a otros no. José fue mimado, fue consentido. Y aquí nos lo dice este versículo 4. Primero, Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos. Sus hermanos lo miraban, ese versículo 4. Ellos miraban esa separación donde José era más amado que ellos. Pero, ¿qué nos recuerda esta situación de que José era mimado y era el consentido de papá? Hermanos, pues no nos recuerda otra cosa más que a Jacob y a Esaú. Jacob, el padre de José, él fue muy amado, era el preferido de su mamá. Y Esaú, su hermano, acuérdense que nacieron juntos, y Esaú era favorecido, era más amado por su padre Isaac. Rebeca amaba más a Jacob e Isaac amaba más a Esaú. Hermanos, el favoritismo, el favorecer a alguien más que a otro, especialmente en los hijos, sí que trae problemas. Y hermanos, y esto en José no era un secreto, no era un secreto. Dice versículo 4, y viendo a su hermano que su padre le amaba más. José era hijo de la mujer amada. Decía ahorita yo, podemos buscarle por qué amaba más. Bueno, pero no justifica nada. José era hijo de la mujer a quien Jacob amó, Raquel. ¿Se acuerda esta historia de Raquel y de Lea con Labán, el suegro de él? Que José trabajó por Raquel y le dieron a Lea. Y luego volvió a trabajar tantos años más por tener a Raquel, que era la mujer a la quien él amaba. Era la mujer entonces de la mujer a que amaba y además lo tuvo ya en una edad muy avanzada.
Lo que nos dice la Escritura es que José, por ese amor que le mostraba a su padre Jacob, su padre le hizo una túnica de diversos colores. A él, a sus hermanos, no. La túnica, hermanos, era para vestir, pero esta vestimenta era para personas de privilegio, privilegiadas. Eran túnicas hechas para personas de estrato social alto. Eran túnicas que se le hacían a los príncipes, a los hijos de los reyes. Eran túnicas que se le podían hacer a un primogénito, pero José no lo era. José era el número 11 de los 12 que tuvo Jacob. Toda esta situación, hermanos, hacía que sus hermanos lo aborrecieran. Incluso lo llegaran a odiar, por la preferencia que su padre Jacob tenía para con él. Y por ello, pues también lo odiaban. En tercer lugar, hermanos, sus sueños. José tuvo un par de sueños. Un par de sueños que él se los platica a sus hermanos. El primero de ellos se los platica a sus hermanos. ¿Qué sueño tuvo Jacob? Bueno, los versículos siguientes de la lectura que ya hice del 1 al 5, ahí se nos dice los sueños que tuvo. En el primer sueño, lo que José interpreta del sueño es que sus 11 hermanos, porque había manojos en medio del campo, y el manojo que a él lo representaba se levantaba más y estaba bien derecho. Y los otros manojos, los vuestros, les dice, y vuestros manojos, así se los dice José, se inclinaban al mío. Quiere decir que sus hermanos le iban a servir a él y se le iban a inclinar. En el segundo sueño, José soñó al sol, la luna y las estrellas. Y su interpretación era que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante él. Incluso su papá lo reprendió por eso. Quizás José, o era muy inocente, que para mí eso es lo que era. Y les platicaba el sueño que tuvo, como cuando usted y yo nos levantamos y platicamos, ay, anoche soñé esto y soñé aquello. A lo mejor quien nos escucha, pues ni se interesa por el sueño, pero bueno, eso fue lo que soñamos. Pero José tuvo esos sueños, y en los dos sueños, en el primero sus hermanos se inclinaban a él, y en el segundo no únicamente sus hermanos, sino también su papá y su mamá. Que en este caso, pues ya su mamá no vivía, pero José tenía otras mujeres. Allí estaba, hermanos, el favorito de papá. Allí estaba, con sus sueños, el odiado por sus hermanos, diciéndoles que se inclinaban ante él y por ello, pues lo aborrecían más. Los sueños, hermanos, eran en cierta forma, en este caso, eran proféticos, que venían de nuestro Dios, se los daba Dios a José. Solo algunas veces, hermanos, la trampa de la traición viene por causa de lo que nosotros no tenemos ninguna culpa. José no tenía ninguna culpa de que su padre le amara más. José no tenía ninguna culpa de tener esos sueños y de ver que en esos sueños sus hermanos se inclinaban a él y su padre y su madre, algunas de las mujeres de José, se inclinaban ante él. Pero hermanos, este es el José de la Biblia, de la palabra de nuestro Dios. En segundo lugar, hermanos, quiero que veamos que en las trampas de la traición, esas trampas se dan por el odio, por la envidia, etcétera, etcétera, por el pecado, hermanos. Vamos a ver los versículos ahora del 19 al 24, que nos dice, en donde vamos a ver cómo
Jacob, el padre de José, le pide que vaya a buscar a sus hermanos. El ir a buscarlos significaba un viaje de aproximadamente unas 20 horas. Acuérdense que había que caminar. El viaje que había que hacer era de Hebrón a Siquem, y más o menos caminando pues unas 20 horas. Había que descansar en algún lugar y seguir buscando a sus hermanos. Y sus hermanos, cuando ya él va acercándose a ellos, ellos le ven de lejos y empiezan a conspirar en contra de él. Seguramente, hermanos, en repetidas ocasiones José le iba a decir a su padre la fama tan mala que tenía sus hermanos, no en una ocasión. Y si él decía eso, es porque la tenían. Y empezaron entonces a conspirar contra José. Y conspiraban para matarlo. No era para burlarse de él, no era para intimidarlo, sino para quitarle la vida. A tanto así, hermanos, llega el odio y llega la envidia a desear lo que no debemos de hacer. Hermanos, los problemas pecaminosos del ser humano comienzan aquí en el corazón, hermanos. Y allí mismo en el corazón deberían de tratarse. ¿Cómo? Pues permitiendo que nuestro Dios obre allí en nuestro corazón para que ya no estemos pensando esas cosas. Veamos qué nos dice el versículo 19 y el versículo 20, hermanos. Y dijeron, 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Fíjese, hermanos, cómo dice el versículo 19, he aquí viene el soñador. Esto de soñador era un apodo de burla, hermanos. Es un apodo de burla. Los sueños se los dio Dios. La interpretación se la daba el Señor. Vean los planes tan malvados. Matémoslo. Y una vez que lo matemos, lo echamos en una cisterna que era un hoyo. Quizás tenía agua, quizás no tenía, pero allí se iba a echar y de ahí no podría salir. Y luego, miren cómo una cosa va acarreando otra cosa. Lo iban a matar, iban a cometer pecado, quitar la vida. Lo iban a dejar solo, no lo iban a amparar. Y luego iban a mentir a su padre, diciendo que una mala bestia, la que no, la bestia era humana, que la bestia lo devoró. Y lo todavía, vamos a ver, de los sueños que tuvo, en la que nos inclinábamos ante él. Hermanos, veamos algo de José y sus sueños. En primer lugar, José nunca soñó con ser un esclavo. Podemos ver la historia y no viene ahí. Él nunca soñó que iba a ser un esclavo. Él nunca soñó de que iba a ser acusado falsamente. Nunca soñó de que se iba a quedar olvidado ahí en la cárcel. ¿Se acuerdan del copero, del panadero, que él les interpretó el sueño? Les dijo lo que soñó, su interpretación, y que no hablaron bien de él. No se habló bien de él para que lo sacaran. Él nunca soñó eso. Tampoco soñó con ser el hombre más poderoso de Egipto. Nunca soñó con salvar al mundo de la hambruna. ¿Se acuerdan?
Egipto, el sueño que tuvo aquel hombre y que querían que dijeran qué soñé y cuál es su interpretación. Qué difícil, ¿no? ¿Usted me puede decir qué soñé anoche? Tan solo eso. No, ni yo me acuerdo. Y José le dijo a Nabucodonosor, soñaste esto y esta es tu interpretación. Y además le aconsejó qué hacer. Y él fue el muy bueno de Egipto para esos 7 años de mucha cosecha y esos 7 años de escasez de comida. Entonces, hermanos, él nunca soñó muchas cosas de las que él vivió. Nunca soñó que sus hermanos lo iban a querer matar y que lo iban a querer echar en una cisterna diciendo que lo devoró una bestia. Y le iban a llevar a su padre su túnica manchada con sangre. Y ellos aún se burlan. ¿Qué será de sus sueños? 21, hermanos. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. No lo matemos. Rubén, que era el hermano mayor de los 12, al oírlos, él sugiere que no lo maten. Hermanos, qué corazón tan malo tenían sus 11 hermanos. Querían matarlo, luego mandarlo a la cisterna como mencionaba ahorita. Rubén, que era el hermano mayor y que era el mismo que tuvo relación sexual con Bila, la sierva de Raquel. Rubén era de Lea, fue el hijo primogénito. Y Raquel tenía su sierva Bila. Y Rubén tuvo relación con ella. Quizás lo que hizo es que su conciencia le remordía y queriendo aplacar un poquito su conciencia, intervino para que no matasen a José. La sugerencia de él fue bienvenida y no lo mataron, decidieron no matarlo. Hermanos, aquí lo que podemos ver es que nuestro Dios, el todopoderoso Dios, misericordioso Señor, Él siempre va a estar listo, hermanos, para ayudarnos y salvarnos la vida, para salvar la vida de sus hijos. Y aquí nuestro Dios usó a Rubén por una cosa o por otra, hermanos, pero Dios usó a Rubén para ello. Además, porque siendo el primero, Rubén sería el responsable si harían eso de querer matarlo, porque era el hermano mayor. Yo, hermanos, soy hermano mayor. Versículo 22, hermanos. Y les dijo, ¿qué les dijo Rubén? No derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Ellos iban a mentir a su padre. El plan era quitarse a José de encima. Y para ello algo había que hacer. Iban a mentirle a su padre, iban a causarle un gran dolor y ellos lo sabían. Pero eso no les importó a ellos. Hermanos, en nuestras relaciones tengamos mucho cuidado. A veces, inocentemente quizá, pero otras veces no. Como ellos no iban a hacerlo inocentemente. Ellos lo tenían bien pensadito y estuvieron muy de acuerdo. Causarían un gran dolor a su padre. Pero el odio de ellos era mucho mayor y por eso pensaban asesinarlo. Habían premeditado todo.
Además, derramar sangre inocente era un pecado terrible, como lo dice Génesis 9, 5 y 6. Así que solo con la sugerencia de su hermano mayor, solo lo echarían en la cisterna, pensando, al quedar vivo, Rubén pensaba, después vengo por él. Ese fue el plan, la idea de Rubén. Echarlo en que muera solo. ¿Quién lo va a escuchar si pega de gritos? La cisterna estaba en el desierto, ¿quién le escucharía? Ahí se moriría. Versículo 23 y 24, hermanos. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de diversos colores que tenía sobre él, sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. El plan de ellos se llevó a cabo, con la sugerencia, con la intervención de Rubén, pero la decisión era deshacerse de José. El plan se llevó a cabo, le quitaron su túnica de colores, usarían la túnica para engañar a su padre, manchándola con sangre, diciendo que a su padre que José había sido devorado por una bestia. Y le echarían en aquella cisterna con una muerte muy lenta, segura y dolorosa. ¿Gritaría? Pues que grite. Seguramente que lo hizo. Lo haría, seguramente que lo haría. Yo lo haría. Gritaría. Pero ¿quién le escucharía? Si estaban pensando una cisterna en el desierto, ¿quién le escucharía? De seguro que moriría. José, hermanos, al ser traicionado por sus hermanos, se sintió solo. Así se siente una persona traicionada por alguien. Si grito, nadie me va a escuchar. Por muy desesperado que sea, nadie me va a escuchar. Pero hermanos, en la profundidad de una cisterna, de un hoyo en el que creemos que estamos porque alguien nos traicionó, levantemos nuestra vista al cielo donde está nuestro Dios. Y de allí, hermanos, Él nos va a escuchar y nos va a responder, porque Él sí responde. Él responde y nos levanta. Él nos levanta, hermanos. Cualquier circunstancia en la que usted se ha sentido traicionado por algún familiar o desconocido, alce su vista a Dios y dígale al Señor sus penas, y Él sí le va a ayudar. Dios, hermanos, es un Dios que sí responde. Es un Dios que no desea lo malo para nosotros. Él es un Dios que nos ha amado siempre. Dice el versículo 24 que le tomaron y le echaron en la cisterna. Sí lo echaron. Pero fíjese lo que dice el 25, que no vemos, pero lo voy a leer. Y se sentaron a comer pan. Miren nomás, hermanos. 2 hermanos, 11 deciden quitarle la vida a José, lo echan en la cisterna y se sientan muy a gusto a comer pan. Al parecer no estaba ahí Rubén, porque Rubén va a regresar luego. Perdón, Rubén no va a estar cuando lo venden. Y entonces se sientan a comer pan tranquilamente, hermanos. ¿Cómo voy a sentarme tan cómodo, tan a gusto, cuando mi hermano de sangre, mi hermano carnal, hijo de mi padre, está ahí en una cisterna, que si se queda ahí, ahí se va a morir? Hermanos,
Eso no lo debemos de hacer ni siquiera ni con una persona que no es nuestro familiar. Hay que ayudarlo. Pues aquí dice que lo echaron ahí y se sentaron tranquilos a comer pan. Pero hermanos, volvemos a lo mismo. Nuestro Dios siempre está al cuidado de sus hijos. Y dice el versículo 25 que alzando sus ojos miraron, al estar comiendo, miran que viene una compañía de ismaelitas, sus familiares, los hijos de Ismael, que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a Egipto a llevar sus productos, pero también llevaban esclavos. Versículo 26. Les invito a ver el tercer punto, hermanos. Es la traición, hermanos, como lo hemos estado viendo aquí, se da en el seno familiar. En el caso de José, se dio en el seno familiar. Vamos a ver el versículo, hermanos, 26 y 27. Ya leímos el versículo que nos dice lo que ellos hicieron y qué malvados sus hermanos, qué malvados. Hermanos, pero vuelvo a decir, Dios siempre va a actuar. José era un instrumento de salvación. Nosotros tenemos la Biblia y al irla recorriendo, al irla leyendo, encontramos esto. José era un instrumento de salvación. Cuando usted y yo pasemos por pruebas y dificultades, hermanos, nunca olvidemos que nuestro Dios glorificará su santo nombre en los que Él ama. Dios puede glorificar su nombre en usted o en mí por su gran amor que nos tiene. ¿Qué nos dice el versículo 26, hermanos? Entonces Judá dijo a sus hermanos, Judá, pues otro miembro de la familia de Jacob, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? 27. Venid, mejor vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, o sea, no lo matemos, porque él es nuestro hermano. Miren, se están dando cuenta que es su hermano. Es nuestra propia carne. Ándeles. Y sus hermanos convinieron con él. Hermanos, Dios mueve siempre todas las piezas para hacer un propósito en la vida de sus hijos. Y estos 11 hermanos decidido a matarlo. Bueno, pues ahora deciden venderlo. No eran buenos, pero Dios obra. Dios obra, hermanos. Tenemos a Judá, el hermano más cambiado de corazón y de carácter, que aquí lo vemos de esa manera. Quiso salvarle la vida a José de una muerte segura en la cisterna, o a lo mejor pensó en sacarle provecho al venderlo. ¿A quién sería vendido? Pues a unos ismaelitas. Los ismaelitas pues eran ya, como ya dije ahorita, eran comerciantes árabes de productos, pero también de esclavos. La opción, venderlo, sacar un dinero y todo tranquilo. Todo estaría bien. ¿Se da cuenta, hermanos, lo que dicen? Él es nuestro hermano. Es nuestra propia sangre. Oye, hermanos, ¿qué hermanitos tenía José? ¿Y por cuánto lo vendieron? 20 piezas de plata. Hace un momento les dije, Dios tenía un plan perfecto para José porque él iba a ser un medio de salvación. 20 piezas de plata. ¿Por Cristo cuánto dieron? 30 piezas de plata, por lo que lo vendió Judas. Pues así lo hicieron, hermanos. La caravana se llevó a José y fue vendido José en Egipto. Ellos, sus hermanos, mucho más tarde, al ser encarcelados por José mismo,
en aquella hambruna que hubo y que fueron a comprar comida, él los encarceló. Él sí los reconoció, ellos no. Y allí en la cárcel ellos dijeron, hemos pecado contra nuestro hermano. La conciencia los traicionó. Pues vinimos, pues vimos, dice el libro de Génesis en el capítulo 42, vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. O sea, José no se dejó tan fácil así echar en la cisterna, ni cuando fue vendido a los ismaelitas. Él les rogaba y ellos miraban la angustia que José tenía. Pero dice, no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Hermanos, la venta de José a los ismaelitas sucedió cuando Rubén no estaba. Y cuando él llega a querer salvar a su hermano, sacarlo para llevarlo a su padre, pues no lo encuentra. Y entonces él rasga sus vestidos. Rasgar sus vestidos era de tristeza, era de luto, era de impotencia. Jacob, su padre, al saberlo, también rasgó sus vestidos en señal de luto y lo lloró por muchos días, como lo encontramos nosotros un poquito más adelante. Así como José, hermanos, el Señor Jesús fue traicionado por alguien muy cercano a él, por Judas, uno de sus 12 discípulos. Y él fue vendido por 30 piezas. Pero se acuerda también que cuando fue apresado, sus discípulos lo abandonaron. Eso es traición, el abandono. Pero Dios estaba obrando, pues por su arresto, el de Cristo, y su crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, vendría, hermanos, una gran libertad a su pueblo. Ya que la iglesia, usted y yo, surgiría en el futuro, hermanos. Nosotros tenemos libertad por Cristo Jesús y hoy estamos formando la iglesia de Cristo. Hermanos, ante la traición, usted levante su vista a Dios y ore por quien lo traicionó. Que la paz de Dios, el gozo de la salvación esté aquí en su corazón. No atesore, hermanos, no atesore cosas que dañan su relación con Dios y su relación con los semejantes. Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús por esta bendición que nos has dado. Perdona, oh Dios, nuestros pecados y ayúdanos, Padre, a ser hombres y mujeres que confiemos en ti y que cuando estemos en esa cisterna, que esté muy profunda y no hayamos cómo salvarnos, y aunque gritamos, Señor, no hay quien nos escuche, Señor, que te gritemos a ti. Tú sí nos vas a escuchar. En lo profundo de nuestro corazón, Señor, tú nos vas a dar una salida. Ayúdanos, Padre, a amar a aquel que nos traiciona. Ayúdanos, Padre Santo, a confiar en ti porque tú nunca nos traicionas. En Cristo Jesús te agradecemos todo esto, Dios. Amén. Hermanos, les sigo invitando a seguir leyendo del capítulo 37 en adelante esta historia de José en el libro de Génesis. Dios les bendiga. La semana que entra tendremos la trampa de la tentación. Génesis capítulo 39, versículo del 1 al 12. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.